Muy buenas noches hermanos, muy buenas noches amigos, espero que puedas estar conectado y podamos pasar un lindo tiempo en esta tarde, en este miércoles correspondiente a nuestros cultos de oración y de estudio bíblico en la palabra de Dios. Mientras te vas conectando, te animo si me puedes acompañar al Salmo 119, versículo 25 al 32. Salmo 119, versículos 25 al 32. Vamos a comenzar esta sección. Ya hemos pasado por las primeras tres secciones que corresponden cada una a una letra del alfabeto hebreo. Ya hemos pasado por Aleph, Bet, Gimel y ahora nos toca Dalet. Corresponde a nuestra D en castellano, y con la letra D, con esta letra hebrea, él va a hacer un acróstico de 8 líneas donde va a empezar a escribir con esta letra y va a destacar algo, ¿sí? De Dios, de su palabra, ¿sí? Y vamos a aprender mucho de David, del salmista en realidad, este, del corazón que él tiene para con Dios, del corazón que él tiene para la palabra de Dios. Y espero el de hoy, este salmo pueda ser hoy de mucha bendición para tu vida. Honestamente, este salmo es muy lindo. Estaba repasándolo, agregando notas y es bastante lindo este salmo. Si en serio ruego a Dios sea de mucha bendición hoy y de mucho ánimo a cada uno de ustedes, como lo está haciendo para mi vida. Entonces, vamos a orar y comenzamos. Padre Dios nuestro que estás en los cielos, rogamos con tu santa palabra nos hables a nuestra mente y nuestro corazón. Tu Espíritu ilumine nuestra mente, nuestro corazón y enséñanos, Señor Dios, tu palabra. Abre nuestros ojos para poder mirar, Señor Dios, en las maravillas de tu palabra, para poder obedecerlas en nuestra vida, Señor Dios. Enséñanos ahora tu palabra, tus mandamientos, tus estatutos y cómo podemos aplicarlo. Dios, guía a cada pensamiento y cada palabra en mi vida, que sea para edificación y que tú seas glorificado. Bendice a cada oyente y que tu palabra haga tu obra hoy. En nombre de Jesús. Amén, Señor. Entonces estamos en la cuarta sección del Salmo 119. Empieza con la letra Dalet, como mencioné al principio. Corresponde a la letra D en castellano cuando lo transliteramos del hebreo. Entonces, con esto va a ser un acróstico de 8 líneas. Entonces, comienza diciendo el salmista: abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Te he manifestado mis caminos y me has respondido. Enséñame tus estatutos. Hazme entender el camino de tus mandamientos, para que medite en tus maravillas. Se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Aparta de mí el camino de la mentira, y en tu misericordia concédeme tu ley. Escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí. Me he apegado a tus testimonios, oh Jehová, no me avergüences. Por el camino de tus mandamientos correré, cuando ensanches mi corazón. En estos versículos vamos a destacar dos cositas simplemente. En primer lugar, vamos a ver que en dos versículos, en especial el 25 y en el versículo 28, el salmista nos describe su situación personal. Entonces quisiera primeramente hablar de la situación personal del salmista. ¿Ya? Memorízalo, anótalo si quieres, ¿sí? La situación personal del salmista. Él va en dos versículos describir su situación personal. En dos versículos él va a decir cómo se siente, cómo está. Y honestamente, cuando veamos cómo él se siente, cuando veamos cómo él está, podemos tal vez muchos de nosotros sentirnos identificados con el salmista, podemos sentirnos identificados con su situación, podemos sentirnos identificados con su dolor. Entonces, su situación personal, él la describe y empieza diciendo en primer lugar, ¿sí?
Entonces, abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Pero quiero destacar esto que dice, abatida hasta el polvo está mi alma. ¿Sabes? El término abatido, él dice abatida hasta el polvo está mi alma. Esta palabra, este verbo abatir, eh, es un término hebreo, ¿sí? Entonces, dabak significa pegar y da la idea de que dice mi alma está pegada al polvo. Entonces, lo que está diciendo el salmista con estas palabras es que él está describiendo cómo se siente. Y honestamente, cuando dice mi alma está abatida hasta el polvo, y lo que yo te traduje recién, ¿sí? ¿Sí? Mi alma está pegada al polvo, nos está diciendo el salmista de su situación personal. Él se siente por el piso. ¿Has escuchado ese término una vez? Cuando uno está desanimado, uno está angustiado, uno está mal por las circunstancias que está teniendo o porque está atravesando algún problema y se siente por el suelo. Y esto es lo que él está diciendo, abatida, pegada hasta el polvo está mi alma. El salmista se ve por el suelo. El salmista se siente totalmente derribado, sin poder levantarse. ¿Sí? Entonces vemos esto. Ahora, ¿qué cosa, no? En los versículos 17 al 24, que fue el que vimos el día de ayer, ¿sí? Vemos otra cara, vemos un salmista que a pesar de las circunstancias, a pesar del sufrimiento, y sabemos que lo que él está padeciendo es causa de sus enemigos, aquellos que están contra él porque él tiene un compromiso con Dios y con obedecer su palabra. Entonces él se ha vuelto para ellos un objeto de burla, de menosprecio, ¿sí? Entonces han buscado destruirlo teniéndole trampas, han buscado su vida queriendo matarlo. ¿Y cómo? Entonces lo vemos en todos estos problemas, vemos un salmista deleitándose en la palabra de Dios en los versículos 17 al 24. Y comenzamos el versículo 25 en esta sección y ahora se siente derribado, ahora se siente por el suelo, ¿sí? Se siente totalmente tirado, ¿sí? Por lo que él está pasando. Dice, abatida está mi alma, ¿sí? Hasta el polvo. ¿No te has sentido alguna vez así? ¿Sí? Por el piso, totalmente derribado, angustiado, desanimado, ¿sí? Totalmente decaído, deprimido, ¿sí? Sin ánimo, ¿sí? Bueno, él nos dice esto es lo que él está sintiendo. Luego en el verso 28 describe nuevamente su situación personal, ¿sí? Se deshace mi alma de ansiedad. Se deshace mi alma de ansiedad. En otras palabras, él se está sintiendo no solo por el piso, sino que se siente totalmente cargado. ¿Sí? La palabra deshacer del hebreo dalaf significa llorar, derramar lágrimas, y es producto de su ansiedad. ¿Sí? La palabra ansiedad del hebreo tuga significa depresión, dolor, tristeza. En otras palabras, se deshace mi alma de ansiedad. Te lo voy a traducir a nuestro castellano actual, ¿sí? Llora mi alma de dolor. Eso es lo que él está diciendo honestamente. Mi alma llora de dolor. Él está totalmente derribado. Él está se ve destruido, se ve por el piso y llora por ese dolor. Él está sufriendo, ¿sí? Todo lo que está padeciendo, él lo sufre y le desanima, se siente derribado, o sea, llora, o sea, siente el problema, ¿sí? Él está llorando por esto. Ahora, a lo largo del Salmo 119, algo que el salmista deja bien en claro es que todo este sufrimiento por el cual él se siente por el piso y por el cual él está sufriendo de dolor, ¿sí? Se debe a su compromiso con Dios y su palabra.
Él no está sufriendo por estar pecando y Dios lo está disciplinando por su pecado. No, él está sufriendo porque vive una vida comprometida con Dios y con obedecer la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, acá tienes a un hombre justo sufriendo por hacer el bien. ¿Sí? Y observa, lo dice en el verso 28, se deshace mi alma de ansiedad. Versículo 50, ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tus dichos me han vivificado. ¿Sí? En su aflicción, la palabra de Dios es su consuelo. Él está atravesando el dolor, caminando en comunión con Dios y obedeciendo la palabra de Dios, y ella le trae a él consuelo. ¿Sí? Entonces, su palabra son los que le traen a él vida, lo vivifican, lo reaniman, lo levanta. ¿Sí? Versículo 67. Antes que fuera yo humillado, descarriaba andaba, mas ahora guardo tu palabra, ¿sí? Antes que fuera yo humillado, él muchas veces era humillado y avergonzado, ¿sí? El verso 71, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. 75, conozco, Jehová, que tus juicios son justos, y conforme a tu fidelidad me afligiste, ¿sí? Observa lo que dice, conforme a tu fidelidad me afligiste. Él ve en este sufrimiento que él está pasando, él ve el buen trato de Dios para con él, ve la fidelidad de Dios para con él, para con el salmista. ¿Sí? 83. En vez de estar preguntándonos por qué Dios a mí, por qué no ver la mano misericordiosa y fiel de Dios que se está ocupando de nosotros, ¿sí? Y que a través del sufrimiento, a través del dolor, Él quiere producir algo en nosotros, su obra. Versículo 83, porque estoy como el odre al humo, pero no he olvidado tus testimonios, ¿sí? Tus estatutos. Nuevamente, acá vemos cómo él se siente. Si tu ley no hubiera sido mi delicia, verso 92, ya en mi aflicción hubiera perecido. Y así sigue en el Salmo 107, 143 y 153. ¿Sí? Entonces, afligido estoy en gran manera. Vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. ¿Sí? Entonces, aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. ¿Sí? Y mira mi aflicción y líbrame, porque de tu ley no me he olvidado. Honestamente, es lo que está mostrándonos en estos versículos, es cómo él está sufriendo, cómo él está atravesando el dolor, pero él no se está alejando de la palabra de Dios. Él está padeciendo por su fidelidad a Dios, por su compromiso con Dios y obedecer su palabra. Entonces él está padeciendo. ¿Y quién no se siente así? ¿Quién muchas veces de nosotros nos hemos visto en la misma situación personal que el salmista? Nos hemos visto abatidos, totalmente derribados, ¿sí? Por el suelo, totalmente desanimados, sin ganas siquiera de levantarnos, sin ganas de hacer algo, ¿sí? Y luego menciona, se deshace mi alma de ansiedad. Estábamos totalmente derribados, que lo único que podíamos hacer era llorar, nada más. No había otra cosa que hacer, solo llorar. Y lo lindo que él no llora solo, él llora a Dios en oración. No sé si te ha pasado alguna vez en una situación, estás totalmente cargado, derribado, y vas a buscar consuelo en Dios, cerrás tus ojos y querés orar, pero no te sale ni una palabra. Lo único que haces es llorar, empezás a llorar. ¿Sabes qué es? Estás orando con tus lágrimas, ¿sí? Estás expresándole al Señor tu carga. Y honestamente el Espíritu entiende cuál es la petición de nuestro corazón y Él la hace llegar a Dios, según Romanos 8, 20 y pico, por ahí habla de esto, ¿sí? Él discierne lo que hay en nosotros y Él hace, cuando no sabemos qué pedir, Él nos ayuda en nuestra debilidad. Y muchas veces hemos orado lágrimas simplemente. Terminamos de llorar, amén. Me ha pasado en ocasiones en el ministerio, y créeme que esas oraciones son reconfortantes, porque son como esas oraciones en las cuales necesitas abrazar a alguien y llorar y descargarte. Así son esas oraciones.
vas a buscar a Dios, ¿sí? Y poner tus lágrimas en Él, ¿sí? Entonces vemos un salmista totalmente hundido, derribado, se siente por el piso, lleno de tristeza, no le queda otra que ponerse a llorar. Entonces vemos la situación personal del salmista. En segundo lugar, hay buenas noticias. Quiero que veas la solución del salmista. La solución del salmista ante una situación así, resulta difícil a uno poder salir adelante, ¿sí? Ahora, ¿qué hacer frente a una situación como esta? ¿Sí? ¿Cómo podemos enfrentar esa situación? ¿Sí? Entonces, veamos cómo el salmista la enfrentó y tomemos para nosotros sus lecciones para enfrentarla nosotros cuando nos veamos así. Él versiona en el verso 25, él cuando dice, abatida hasta el polvo está mi alma, él dice, vivifícame según tu palabra, vivifícame según tu palabra. Él le pide a Dios que le dé vida, que lo anime, ¿sí? La palabra vivifícame, jaya, algo así se pronuncia, significa revivir, avivar, reanimar, ¿sí? Revivir, avivar, reanimar. Entonces el salmista le está pidiendo a Dios que lo reanime con su palabra. O sea, la palabra de Dios es vida a nuestro espíritu. La palabra de Dios nos levanta. La palabra de Dios nos fortalece. La palabra de cuando tú puedes estar por el suelo, pero Dios a través de su palabra te levanta y te pone arriba y te hace estar de pie frente al sufrimiento, frente al dolor, frente a tu situación personal. ¿Sí? Entonces vemos exactamente esto. Él le está pidiendo a Dios, vivifícame, o sea, dame vida, reanímame, avívame, anímame. Y honestamente, Dios es la fuente de ánimo para el cristiano. O sea, Dios es la fuente de ánimo para el cristiano. Honestamente pasa, pero, o sea, van a haber tiempos de desánimos, van a haber tiempos de angustia, pero el creyente no debe vivir siempre ahí, en su dolor. ¿Sí? Es triste, pero muchos creyentes solo viven en su dolor. Conocen la verdad de Dios, saben que Dios es fuente de ánimo, saben que Dios es fuente de consuelo, pero nunca hallan ellos consuelo y nunca ellos hallan ánimo. ¿Por qué? Porque se han acostumbrado a vivir en su dolor. Tal vez no aceptan la situación. Tal vez no quieren salir de su dolor. Y eso está mal, porque se pierden una gran bendición. Se pierden el consuelo de Dios. Se pierden el ánimo. ¿Sí? Se pierden ese trato de Dios en el cual Él nos fortalece. ¿Sí? Entonces, y es triste, pero muchas personas han aprendido a vivir de su dolor y forman, en otras palabras, hacen su vida alrededor de su dolor. Su relación con los demás es a base de su dolor. Siempre van a hablar de ellos, de sus problemas y nunca van a hablar de otra cosa porque viven en su dolor. Tal vez buscando llamar una atención o que estén fijando atentos a ellos, porque solo se victimizan a sí mismos, la autocomiseración, ay de mí, pero el salmista no está haciendo eso. El salmista está orando, vivifícame, reavívame, anímame, vuélveme la vida. Entonces, no, el cristiano no debería estar deprimido. El cristiano no debería, si bien van a haber situaciones que nos van a derribar y vamos a llorar, pero no debemos vivir llorando, porque nunca vamos a dejar a Dios trabajar en nuestro corazón y en nuestra vida. Debemos enfrentar la situación, debemos atravesar por el lecho del dolor y sufrirlo con el Señor. Y es el Señor quien nos va a animar. Entonces debemos aprender a poner nuestro dolor, nuestro sufrimiento, en la mano de Dios
confiar en su consuelo, pedir que Él nos reanime y empieza a gozarte y a deleitarte en la palabra de Dios. Es por eso que muchas veces decimos que la depresión es un pecado, porque la Biblia nos manda regocijarnos en el Señor. Es un mandato, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Y si vives deprimido, no te regocijas, vives llorando, angustiando, siempre metido en tu problema, es porque, en otras palabras, no te estás regocijando en Dios. ¿Sí? Estás viviendo en tu dolor y no estás dejando a Dios, no estás haciendo de Dios la fuente de gozo en los problemas. Y eso es pecado. ¿Sí? Cuando no nos regocijamos en Dios, es como que ¿acaso Dios no puede satisfacer nuestra alma? No, es que Dios no entiende mi dolor, es que Dios no sabe lo que yo siento. ¿Acaso Él no sabe lo que tú sientes? Tú no sabes lo que Él sintió al enviar a su Hijo y verlo morir en la cruz por nosotros. ¿Tú no sabes lo que el Padre sintió? Le partió el corazón. Él tuvo que dar a su propio Hijo. Él sí que entiende nuestro dolor. Y lo entiende mucho más que tú y yo. Nosotros no nos entendemos, pero Dios sí nos entiende. Por eso tenemos un sumo sacerdote que se puede compadecer de nosotros. Entonces, cristiano, deja de vivir de tu dolor. Deja de enfocarte en tu sufrimiento, en aquello que pasaste o que has pasado o que estás viviendo ahora. Deja de estar tirado por el suelo, llorando, deprimido y a veces sin querer levantarte, lloras todos los días. ¿Sí? Aprende a regocijarte en Dios. Te lo habla alguien que lo vivió. Te lo habla alguien que lo vivió en carne propia. ¿Sí? Honestamente, he pasado por una etapa depresiva, por un tema fuerte que sucedió en la iglesia, recuerdo, y tomé la decisión correcta confiando en Dios y Dios mostró que era la decisión correcta, pero costó. Fui criticado, fui honestamente calumniado, me acusaron y inventaron cosas y hablaron pestes honestamente feas de mí. Recuerdo una familia invitarme a su casa para hablar conmigo por las decisiones que había tomado y durante 3 horas me defenestraron sin dejarme decir siquiera sin defenderme, sin dar mis razones. Y cuando logro entrar a abrir la Biblia y decir, miren, Dios me guió en esto, este es el pasaje que leí, Dios me siento la paz de Dios en cuanto a esto, hermano, no te puedo decir todo lo que me han dicho. ¿Sí? Y llegué a casa temblando. Me temblaba el cuerpo, las manos, lloraba. Era la noche, venía a dormir a casa y mi señora me miraba, ¿estás bien? Sí, le decía yo, quería disimular para no preocuparla, pero mi cara mostraba otra cosa. No pude dormir esa noche. Me acuerdo que eran las 12 de la noche y justo, bueno, llamé a un pastor que aprecio, que es como un padre espiritual, es como un mentor para mi vida, y llamé con él y estuve con él hablando hasta las 3 de la mañana. Y me hizo ver la mano de Dios y me hizo ver el regocijarme en Dios. A veces vas a hacer lo correcto, a veces vas a obedecer a Dios, pero vas a cosechar de gente que no ama a Dios, que se ha alejado de los caminos de Dios, va a criticar. Va a criticar tus decisiones, tu caminar con Dios, te van a cuestionar y vas a sufrirlo. Honestamente estuve casi 1 o 2 meses, lloraba todos los días, todos los días lloraba. Sonaba el teléfono, no lo quería atender, entraba en desesperación. Quería agarrar el teléfono y tirarlo, no quería saber nada. Me entraba en un estado me alteraba. Ya me veía venir problemas y todo, y entré en un estado así, casi no comía, sí, perdía el apetito y lloraba y lloraba. Seguí el consejo del pastor, costó, fueron estos meses tirados por el piso, abatido, sufriendo, llorando, porque hice lo correcto. Y Dios mostró que fue lo correcto. Y los hermanos que saben cuando nos mudamos del local, saben cómo Dios hizo lo correcto. Pero a mucha gente no le gustó las decisiones de Dios. Y
soy el pastor, entonces siempre sos el objeto de la crítica, de las calumnias, las injurias, lo que sea. Y ligué de todo, ligué honestamente de todo, cosas que nunca he hablado con nadie, solo con mis pastores más cercanos, amigos, mis consejeros, son los a quienes les he contado todo, lo que me han dicho, lo que ha pasado, todo, absolutamente todo. Y honestamente, hermano, el enemigo estaba ahí tratando de derribar y destruir. Pero, ¿sabes? La palabra de Dios vivifica. La palabra de Dios fue lo que me levantó. La palabra de Dios fue lo que me enseñó a regocijarme en Dios. La palabra de Dios me reanimó y atravesé ese tiempo y seguí adelante. Seguí predicando, seguí discipulando, seguí visitando, seguí evangelizando, seguí haciendo la obra de Dios. Y Dios ha bendecido. Hoy Dios ha dado una hermosa familia a la iglesia de gente nueva. Muchos hermanos que han llegado cuando estuvimos ahí, y Dios ha mostrado no solo eso, su provisión, porque el local lo compramos por fe. Honestamente no tenía un peso para comprar el local, y Dios respondió absolutamente todo. Dios abrió la ventana de los cielos y dio todo lo que necesitábamos. Pero hubo que atravesar críticas, dolor, y lo entiendo la situación del salmista, ¿sabes? Cuando toda esa situación pasó y todo, justo unos meses antes, o justo unas semanas antes, estaba predicando estos salmos, el Salmo 119. Estaba predicando estos salmos. Un estudio. Ahí va a estar conectado, seguro, la familia Valdivieso. Y ustedes recordarán estos estudios del Salmo 119. Los recordarán. Todos los miércoles veíamos estos salmos. Entonces, y me tocó experimentar la situación del salmista, pero me tocó ver cómo Dios reanimó y avivó. Entonces Él dice, vivifícame según tu palabra. Entonces, no vivas en tu dolor. Pídele a Dios, cuéntale a Dios tu dolor y dile que te vivifique, que te devuelva la vida, que te reanime, que te saque de tu angustia, de tu dolor, de tu depresión, y atraviesa el dolor con Dios. ¿Acaso Él no dijo que irá con nosotros en el valle de sombra de muerte, y que su vara y su callado no infundirán aliento? No estás solo en el dolor. Jesucristo va contigo. Y no solo va contigo, sino que Él va adelante marcándote el camino. ¿Sí? Porque Él ya pasó el sufrimiento antes que nosotros y Él sabe cómo atravesarlo. Por eso nos acompaña en nuestro dolor. No estás solo. Entonces, tienes que salir de la depresión, tienes que salir de la angustia, tienes que dejar de llorar por las mismas cosas. Tienes que levantarte, tienes que empezar a hacer la obra de Dios. Y me estoy emocionando. Tienes que pensar a hacer la voluntad de Dios para tu vida. Tienes que empezar a orar, tienes que empezar a leer tu Biblia, tienes que empezar a congregarte, tienes que empezar a servir, tienes que empezar, en vez de vivir tu dolor, tienes que pensar en ayudar a otros, tienes que empezar a hacer la obra de Dios, porque tu dolor te está haciendo perder las bendiciones de Dios para tu vida. La depresión, la angustia te hace perder todas las magníficas bendiciones que Dios tiene. Y si quieres disfrutarla, tienes que levantarte y tienes que seguir adelante. Me encanta esa frase, siempre leí, soy fanático de las películas de Rocky y siempre encuentro una película que ilustre las cosas que quiero hablar. Y me encanta esa frase cuando él dice esa que no importa cuántas veces la vida te golpee y te tire por el suelo, lo importante es cuántas veces te vas a levantar y seguir adelante. Y me encanta ver esa parte de esa película porque tiene sentido lo que él dice. O sea, está en las escrituras el hecho de que vamos a pasar por el dolor, vamos a ser golpeados por críticas, calumnias, situaciones, pero muchas veces nos vamos a ver por el piso, pero no tenemos que vivir ahí derribados en el suelo llorando, ay de mí, porque a mí mi dolor, que esto, que lo otro. No, tienes que pedirle a Dios que te vivifique y levántate y sigue adelante. Retoma tu comunión con Dios. Dios es fuente de gozo. Dios es fuente de paz, de tranquilidad. Dios es quien trae paz en medio del sufrimiento. Es Dios quien nos libra de toda preocupación que trae la angustia. La persona que vive preocupada vive llorando de angustia y no es feliz. O sea, lleva una mochila pesada y tienes que dejar esa mochila en el Señor y vas a ser feliz. ¿Sí? Entonces, Él
constantemente observan el Salmo 119. Por razón de tiempo no lo voy a leer todo, pero versículo 25, versículo 37, versículo 40, versículo 50, versículo 88, versículo 93, versículo 107, 149, 154, 156 y 159, él rezó esta oración durante todo este salmo. Vivifícame según tu palabra. Vivifícame según tu palabra. Vivifícame, vivifícame. Constantemente él oró esta palabra. ¿Y sabes qué hizo Dios? Respondió. Dios respondió y Dios lo reanimó. Dios lo animó. Dios le levantó al salmista. Amén. Para ir terminando, versículo 28. Se deshace mi alma de ansiedad. Dice, susténtame según tu palabra. Susténtame según tu palabra. Entonces, en primer lugar le pide a Dios, ¿cómo el salmista solucionó sus problemas? Primero, le pide a Dios que lo vivifique según su palabra. Segundo, que lo sustente según su palabra. La palabra sustentar, hebrea kum, del hebreo kum, significa levantarse. Levantarse. Es lo que significa. Y de ahí viene el concepto de sostener, fortalecer. Lo único que lo mantuvo al salmista de pie y lo fortaleció fue la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo que te va a levantar y te va a fortalecer y te va a sostener para que no caigas. Es la palabra de Dios que va a hacer esa obra. Y honestamente nuestro sustento está en la Biblia. ¿Sabes? Tal vez para muchos puede sonar chocante, pero sé de lo que hablo, pero ¿sabes? La Biblia es el mejor psicólogo que uno puede tener. En vez de gastar plata en uno, ¿sí? Mejor lee las Escrituras, porque solo Dios entiende tu dolor, ¿sabes? Solo Dios conoce los problemas del alma y los puede solucionar. En la psicología siempre el sufrimiento y tu dolor fueron tus padres, te van a decir. Siempre le van a... lo único que te va a enseñar la psicología, ¿sí? Es a buscar un culpable para tu dolor. Es quitarte a vos la responsabilidad de tus actos y echarle la culpa a otro. Y la mayoría de los psicólogos hacen eso. No, es seguro por tus padres, porque en tu niñez te trataron así, porque te pasó esto y necesitas este tratamiento. Y te medican y te mantienen dormido. Y viven de tu dolor. Necesitas sesiones, sesiones y sesiones. Y ellos viven de tu dolor y nunca te sacan de tu dolor. No descarto que pueda haber algún cristiano bueno, ¿sí?, que usa los principios de la palabra de Dios como psicólogo y puede ser de bendición a muchos, ofreciendo no psicología, sino consejería bíblica. Entonces, lo que una persona necesita es consejería bíblica. No necesitas otra cosa. La palabra de Dios es la que te va a sustentar. Conocí a un hombre hace 40 años en terapia. Y él me dice, hace 40 años que estoy en terapia y nunca me pueden dar el alta. Pero vengo acá a la iglesia, escucho predicar el sermón y tengo paz. Me siento tranquilo y me gusta. ¿Te das cuenta? Porque solo Dios puede solucionar los problemas del alma. La psicología no cree en Dios. La psicología cree que la oración y la palabra de Dios es un recurso innecesario. No sirve. Entonces, ¿por qué vas a ir a un psicólogo incrédulo que no cree en Dios y que cree que la oración no sirve, la palabra de Dios no sirve, a buscar su consejo y encima le vas a pagar para que te aconseje? No me entra en la cabeza. ¿Sí? Yo creo en Dios, creo en la oración, creo en la palabra de Dios. Eso es lo que tú necesitas. No necesitas un psicólogo, necesitas orar, necesitas leer tu palabra, necesitas dejar de vivir en tu dolor, ¿sí?, y ponerlo en las manos de Dios y dejar que Dios haga tu obra en tu vida y vos te empieces a regocijar en el Señor. Honestamente, ¿sí? Hablo acerca de esto. En tercer lugar, el salmista sabe que en Dios tiene las respuestas a su problema. El salmista sabe que en Dios tiene las respuestas a su problema. Observa el versículo 26 y 27. Te he manifestado mis caminos y me has respondido. Enséñame tus estatutos.
Hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Esto lo mencionó anteriormente, las maravillas de tu ley. ¿Sí? Él dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Acá dice, hazme entender el camino de tu mandamiento para que medite en tus maravillas. Qué buen concepto que tiene el salmista de la palabra, pero él sabe que en Dios tiene la respuesta a su problema. Entonces, como sabe que en Dios tiene las respuestas, la solución a sus problemas, ¿qué hace el salmista? Hace dos cosas. En primer lugar, desea aprender de la palabra de Dios. ¿Sí? Él le expresa a Dios su deseo por aprender la palabra. ¿Sí? Le dice, enséñame tus estatutos, hazme entender el camino de tus mandamientos, o sea, enséñame tu palabra, hazme entender cómo caminar, cómo vivir en mi vida tu palabra, cómo obedecerla, cómo aplicarla. Pide que Dios le dé entendimiento para aplicar la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, este es su deseo. ¿Es este tu deseo? Este tiene que ser tu deseo. Tienes que tener un deseo de aprender la Biblia. Cuando estás desanimado, cuando estás angustiado, cuando no estás por el suelo, muchas veces lo que menos quieres hacer es orar y leer, cuando en realidad es lo que debes hacer. Es lo que debes hacer. Debes orar más y leer más. ¿Sí? Entonces, él dice, enséñame tus estatutos, hazme entender. ¿Sabes? ¿Necesitas gozo? Tú puedes encontrar gozo estudiando los salmos. ¿Sí? Si quieres el Nuevo Testamento, puedes estudiar Filipenses, que es la epístola del gozo. Vas a ver a Pablo, apóstol de Jesucristo, sufrir y padecer por la causa de Dios, en la cárcel, perseguido. ¿Sí? Pero sin embargo, él en la cárcel está con gozo y tiene paz. Y nos enseña a regocijarnos en Dios, sin importar cuál sea nuestra situación. ¿Sí? Debemos gozarnos en Dios a pesar de las circunstancias. Y esto es lo que enseña Filipenses. Puedes estudiar y leer Filipenses y aprender a regocijarte en Dios. Entonces, y vemos en los versículos 29 al 32 su decisión de obedecer la palabra de Dios. Él determinó en su vida obedecer a Dios. Dice, aparta de mí el camino de mentira. Aparta de mí el camino de mentira. Mira su decisión de obedecer la palabra de Dios. Mientras sus enemigos hablan mentiras de él, el salmista se compromete con la verdad. No va a hablar mentira. Le pide a Dios que aparte de él todo tipo de mentira. ¿Sí? Cristiano, nunca debes recurrir a la mentira. Siempre debes decir la verdad. ¿Sí? Entonces, ahora él dice, aparta de mí el camino de la mentira. No mintáis los unos a los otros, sino hablad cada uno verdad con su prójimo, dice la Escritura. ¿Sí? Y en tu misericordia concédeme tu ley. ¿Sí? Le pide a Dios que en su misericordia le conceda su palabra. Que Dios tenga misericordia de él y le dé su palabra. Mira, lo que él más desea es palabra de Dios. Dice versículo 30. Escogí el camino de la verdad. He puesto tus juicios delante de mí. Él tomó una decisión. Él escogió el camino de Dios. Él escogió el camino de Dios. ¿Qué camino vas a escoger en este momento? Él puso delante suyo la palabra de Dios. La palabra de Dios le va a marcar el camino. La puso delante suyo. Es su guía. ¿Sí? Es quien le va a ir marcando los pasos por donde él tiene que andar. Entonces, pon la palabra de Dios delante tuyo. Sigue su consejo. Sigue su guía. ¿Sí? Dice, me he apegado a tus testimonios. Oh Jehová, no me avergüences. ¿Sí? Y honestamente se aferró a la palabra de Dios. Y le pide a Dios que no lo avergüence. ¿Sí? Él no quiere llevar vergüenza al Señor. Entonces él se aferra a la palabra de Dios. Y dice, por el camino de tus mandamientos correré. ¿Sabes? Muchos cristianos son rápidos para ir corriendo al pecado y lentos para ir a las Escrituras. Bueno, acá dice, por el camino de tus mandamientos correré. Tienes que ir corriendo a la Biblia.
necesitas Biblia. Tienes que ir corriendo como si fuera tu maratón de 100 kilómetros, de 100 kilómetros, ya nos morimos, de 100 metros, ¿sí? Córrelo como si corrieras una carrera de 100 metros, o sea, ser rápido en obedecer a Dios, no dudes, pero ¿será así? No, obedece, no preguntes, obedece a Dios. Su palabra dice esto, listo, obedece, no preguntes, no pidas explicaciones a Dios, Él sabe. Entonces, Él simplemente quiere que lo obedezcamos y nada más, simplemente obedece. Dice, cuando ensanches mi corazón. Y habla de que Dios va a abrir en Él un territorio, ensancharlo para que Él pueda caminar y vivir libremente. Espero sea de bendición, hermanos. La situación personal del salmista, totalmente por el suelo, derribado, ¿sí? Y llorando de dolor. Pero vemos la solución del salmista. Le pidió a Dios que lo vivifique con su palabra y le sustente con su palabra. Él sabe que en Dios tiene las respuestas a sus problemas. Entonces le expresa su deseo de aprender la palabra de Dios y se compromete a obedecer la palabra de Dios. ¿Cuál es tu situación en este momento? Para terminar, ¿cuál es tu situación personal? ¿Te sientes derribado? ¿Te sientes por el suelo? Esta pandemia de repente te pudo haber afectado y te sientes desanimado. ¿Estás preocupado, desesperado, llorando, angustiado, entrando en pozos depresivos? ¿Por qué no en este momento solucionas esos problemas? Ora a Dios y pídele que te vivifique con su palabra. Ve a Dios como una fuente de vida, de ánimo, de reánimo. Dios te va a levantar y te va a fortalecer. Dios es fuente de sustento, Él te va a sostener. Él te va a levantar, Él te va a poner de pie. ¿Sí? Es la solución a tus problemas. Muestra un deseo de aprender más la Biblia, sea el problema que estés pasando. ¿Sí? Y comprométete a obedecer la palabra de Dios, independientemente de cuál sea tu situación personal. Comprométete a obedecer la palabra de Dios. Un ejemplo, Job, independientemente de su situación personal, que fue muy dura, no sé cómo yo respondería si me pasara lo mismo que a Job. Honestamente, él es un hombre de Dios, Job. Es un gran ejemplo. Tenemos que aprender de él. ¿Sí? Él aprendió y obedeció. Él obedeció a la palabra de Dios, independientemente de todo su dolor. Y Dios lo bendijo el doble en su vida. Entonces, hermano, Dios es la solución a tus problemas. Necesitas una relación personal con Dios. Tienes que estar al día con Dios en oración, en lectura, meditación y obediencia. Es lo que necesitas. ¿Estás desanimado? ¿Estás por el piso? Lee tu Biblia. Empieza a orar. Cuéntale a Dios tu situación, tus problemas, y pídele que con su palabra te vivifique y empieza a leer la Biblia. Empieza a memorizar sus promesas. Busca personajes en la Biblia que pasaron por lo mismo tal vez que tú estás pasando y cómo ellos reaccionaron y tú poder aplicar las lecciones y seguir su ejemplo y atravesar el dolor caminando con Dios. Te animo. Comprométete a aprender más de las Escrituras y a obedecerla independientemente de tu situación personal. Espero que pueda ser de ánimo. Solo disculpa si estoy predicando mucho. Bueno, mis hermanos de la iglesia están acostumbrados a mi... Ahora termino, digo, esta es la última palabra y me extiendo 15 minutos más. Entonces, así que, pero honestamente tenía esto en mi corazón de compartirlo y espero que pueda hacerte de ánimo. Honestamente a mí me está animando mucho y, y veo que a algunos también les están animando porque veo manos, corazones y me agrada ver que la palabra de Dios, no mi palabra, sino la palabra de Dios está haciendo su trabajo, está haciendo su efecto en sus vidas y ustedes la están tomando y de repente te está alentando, te está animando, ¿sabes? Deberías doblar ahora tus rodillas y agradecerles a Dios por su palabra. Agradecerle a Dios por tu palabra, por
por la fuente de ánimo. ¿Ves cómo la palabra, si esta prédica te está animando, ahí te das cuenta cómo la palabra de Dios vivifica? Ahí lo estás experimentando. La palabra de Dios te está vivificando, te está sustentando. ¿Sí? Recuerdo una experiencia más y me voy a extender media hora más capaz. Hace muchos años había ido a una conferencia. Recuerdo mucho a este predicador que falleció hace poco, Garlic. Lo compartí en mi estado, un video de él que falleció por una enfermedad. Y siempre lo tengo en mente a él cuando estoy desanimado. Yo estaba muy desanimado, quería dejar el ministerio, quería dejarlo todo. Y había ido al norte de Argentina, a Tucumán, había ido a una conferencia. ¿Sí? Había ido allá a escuchar la palabra. Él iba a estar predicando y junto a otros predicadores. Y él predicó de Gedeón, me acuerdo. ¿Sí? Que estaba escondido trillando el trigo ahí por medio a los madianitas que les querían robar, les saqueaban al pueblo de Israel. Y él predicó, ¿sí? Levántate, hombre fuerte y valiente. Me acuerdo, él no sabía lo que había en mi corazón, él no sabía lo que yo estaba pasando, él no sabía lo que a mí me deprimía y me angustiaba, pero él predicó la palabra de Dios. ¿Y sabes qué escuché? ¿Qué recibí lo único que me llevé de la palabra de Dios, que fue como un tren que me pasó por encima? Fue esa palabra que hasta el día de hoy la tengo marcada en mi mente y en mi corazón a fuego. Levántate, hombre forzado y valiente. Levántate, así Dios nos ve. Esfuérzate, sé valiente, no temas, no desmayes. Jehová tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Solo nunca te apartes de tu boca su palabra, sino obedécela. ¿Sí? Y Dios hará prosperar tu camino. Es tiempo de experimentar y vivir tu relación con Dios. Es tiempo de enfrentar el dolor, nuestros problemas, de la mano de Dios y salir fortalecidos en Dios. Amén. Vamos a orar y vamos a terminar y luego los voy saludando. Dios, gracias por tu palabra. Gracias, Dios, por quién eres tú. Tú eres Dios y tú eres fuente de vida, de ánimo. Señor Dios, tú eres quien avivas nuestros corazones. Tú eres quien nos levantas, quien nos sustentas y fortaleces, Señor Dios, cuando estamos por el piso, cuando lloramos de dolor. Pero gracias porque tu palabra vivifica y sustenta. Dios, deseamos aprender tu palabra. Queremos obedecerla en nuestra vida, Señor Dios. Ayúdanos a estar escogiéndote a ti, Señor Dios. A no vivir de nuestro dolor, sino a vivir en comunión contigo, Señor, y sobrepasar el tiempo de dolor. Dios, ayuda y bendice a mi vida y te ruego por cada uno de mis hermanos y todos aquellos que están escuchando en esta oportunidad. Ayuda a sus vidas, Señor. Solo tú sabes su situación personal. Solo tú sabes qué es lo que hay en su corazón, cómo se sienten, Señor Dios. Pero tu palabra haga tu obra, Señor Dios, y tú seas honrado y glorificado. Dios, te adoramos y te alabamos en Jesús. Amén, Señor. Gracias. Gracias, Karina, por tus palabras. Me alegra que la palabra de Dios pueda ser de bendición a tu vida. A veces sí uno, yo creo que un predicador debe sentir lo que predica, o sea, es hacerlo carne propia, no es solamente un mensaje, es la palabra de Dios para mi vida y uno lo comparte con otros. Entonces, creo que el mensaje se debe hacer carne en uno. Entonces, y llega un punto que uno siente. A veces ves al personaje que está sufriendo y lo entendés y te sentís tocado por él y te llega la palabra. Pero es porque es la palabra de Dios. La palabra de Dios nunca vuelve vacía. Y me alegra mucho esto. Pero gracias por tus palabras, por todos los mensajes de ánimo que son de ánimo. ¿Sí? Mamá, muchos saludos, gracias por estar. Espero que este mensaje te ayude mucho más. Entonces, sabes que te quiero mucho y ánimo y adelante. Elsa, muchos saludos para Walter, para Facundo, para Matías, que ustedes estén bien, que Dios los esté cuidando. Fernando Esteban Ruiz, me figura que estás mirando, ¿qué tal? Saludo. Creo que te recuerdo. Si estoy equivocado me puedes corregir. Puede ser que nos conocemos de Tucumán. ¿No es así?
tu papá, policía. ¿Sí? Si es así, mándame un like así y sé que sos vos. Entonces, si no te estoy confundiendo. Entonces, me parece, ¿sí? Entonces, si estoy equivocado, corrígeme, pero la cara me hace conocida de cuando anduve por allá. Me haces muy conocido. Este, envíame un like si eres tú, para saber que eres tú. Pero saludos, gracias por estar hoy, por estar siguiendo el mensaje. Violeta, muchos saludos, vi que has tirado muchos likes, corazones y anima eso a uno cuando está predicando, pero me alegra que la palabra de Dios pueda estar haciendo su obra y que te haya gustado el mensaje de Dios y bueno, confío en Dios que a través de su palabra estará haciendo su obra en ti. Dios te bendiga, ¿sí? Que estés bien. Susi, saludos para José, para toda la familia, para Nelson, para Eli, para el Rulo, ¿sí? Para Raúl, es para vos, Susi, saludos. Tal vez recordarás esta prédica y habrás entendido bien cuando me veías llegar desanimado a la iglesia y todo. Entonces, ustedes han sido de gran ánimo en esos tiempos como familia, han sido de mucho sostén a nosotros y siempre tengo un profundo amor, respeto y aprecio por todos ustedes. Son un gran ejemplo para mi vida como familia y honestamente de corazón Dios le bendiga a ustedes, a toda tu familia, Dios los bendiga. Les tengo muchísimo amor y aprecio. Irving, amigo, ¿qué tal? Estás en Chile, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Cómo está la familia? ¿Cómo va todo por allí? Saludos, hermano. Gracias por estar. Me alegra verte. Entonces, tengo muy lindos recuerdos de ti en Arequipa. Creo que también nos hemos llegado a ver a Lima. Me pone contento cuando recibí la noticia de que ibas a ir a Chile. Creo que ya estás allá, pero muchas bendiciones. Hermano, saludos a tu esposa y que estés bien y Dios te esté bendiciendo la obra que estás haciendo. Nelson, muchísimos saludos. Matías Limache, saludos, ¿qué tal? Saludos para toda la familia, para los hermanos, para todos allá, saludos, que estés bien. Jair, saludo para ti, para toda la familia. Ángel, amigo, saludos, me pone contento verte hoy. Gracias por estar. Irina, saludos, gracias por seguir. Miriam, muchos saludos. Decirle a Leo que estoy enojado porque subió una foto de una comida que vos hiciste y yo ando tomando medicamentos, ando mal y él me está tentando con las fotos esa, no sé, creo que fue ayer o hoy que subió, no sé si siguiendo con la dieta, subió una rica pizza y me agarró un hambre, pero muy bendiciones, saludos para Leo, para Ale, para Maya, para vos, Miriam, muchos saludos. Aprecio mucho la amistad de ustedes como familia, entonces les quiero mucho. A familia Kawata también, muchos saludos, muchas bendiciones. Nazarena, Nahuel, David, Norma, muchísimos saludos para toda la familia. Gladys Rojas Sandoval, muchísimos saludos, gracias por estar cada día, es de ánimo, muchas bendiciones, Dios te esté bendiciendo. ¿A quién más no saludé? ¿Sí? José, recién saludé por medio de Susana, ¿sí? Muy bien, creo que saludé a todos. Dios les bendiga. Y hermano, honestamente tenemos un Dios grande. Tienes razón, Susi, Dios es bueno. Tenemos un Dios grande. No hay nada más hermoso que ser cristiano. No hay nada más lindo que ser hijo de Dios. El Unei, saludos. Saludos a Josué también ahí. El emperador Josué, quien dirige el hogar y los tiene a todos ahí. Saludos para ellos también. Entonces, el Unei, mira que ya Olivia quiere ver a todos, siempre anda preguntando por cada uno de sus amiguitos. Entonces, ya va a llegar el tiempo que te pueda ver Olivia. Pero saludos. Gracias hermanos por estar. Te espero mañana 19:30 horas. Mañana 19:30 horas continuamos con los versículos 33 al 40 de nuestro Salmo 119. Gracias por estar y gracias por compartirlo. Dios les bendiga. Chao.